no me olvida eso. Ok, ahí estoy grabando y ya podemos darle inicio al taller en sí. Como les estaba mencionando al inicio, este va a ser el taller de Django parte 1. El siguiente taller sería la semana siguiente, mismo día, misma hora, el jueves. Y este taller es parte de nuestro TCU, que es el TCU 691 de tropicalización de la tecnología. Ok. Vamos a abordar varios temas en este taller, iniciando por el tema de relación cliente-servidor. ¿Y qué es, a grandes rasgos, un cliente, qué es un servidor, cómo se comunican y qué es este paradigma, digamos? Y le puedo mencionar un poco de otros paradigmas que hay que tal vez ayuden a ilustrar eso. Después abordaremos qué es el backend. El backend es el lado del servidor en términos de web development. Es muy común decir backend y frontend. Frontend siendo lo que uno ve, lo que el usuario ve. Backend siendo lo que el usuario no ve, que es del lado del servidor. Vamos a hablar un poco de la necesidad de procesamiento del lado del servidor en este punto. Luego, el punto 3, haremos una introducción a Django. Sobre su estructura y su propósito de existir, qué es Django, por qué Django, y sí. Y finalmente cerraremos con el punto 4, que es relacionar la instalación de Django. A este punto, si quieren, ustedes pueden ir siguiendo, podemos ir paso por paso, lentamente, para que ustedes puedan ir pues instalando Django, que va a ser bastante útil para el taller de la semana siguiente. Cualquier cosa, va a estar la grabación de este taller. Espero que en estos días se les estaré enviando. Pero sí, si quieren seguir paso a paso, este punto 4 sería bastante útil. Ok, bueno, démosle inicio a esto entonces. La relación cliente-servidor. ¿Qué es un cliente? ¿Qué es un servidor? Pueden parecer temas tal vez un poco simples para algunos, abstractos para otros. El cliente simplemente es un equipo que requiere acceso a algún recurso. Por ejemplo, cuando ustedes se meten a su navegador web y quieren ir a Facebook, a Twitter, o lo que sea, ustedes serían el cliente en esa interacción. ¿Qué está del otro lado? Del otro lado de esa conexión está el servidor. El servidor es el repositorio donde se guardan recursos y se decide cómo compartirlos. Eso es el lado de Facebook, el lado de Google, el lado de YouTube, que ellos tienen en sus repositorios, sea contenido de, por ejemplo, videos, texto, imágenes, sonido. Tienen todo eso del lado de ellos y ellos deciden cómo enviárselo de vuelta al cliente. Estos dos, el cliente y el servidor, se comunican a través de la red. La red, pues hay un sinfín de protocolos y eso es un tema más para abordar posiblemente en otro taller, pero hay un sinfín de protocolos. En este caso, vamos a restringirnos un poquito al protocolo de HTTP, que es el protocolo estándar de comunicación por web para páginas web, que es el enfoque que le vamos a dar dado que el taller es de Django y Django se enfoca en desarrollo web. Pero sí, la red es simplemente el medio por el cual se comunica un cliente y un servidor. A ver, pasamos. Ok, ¿qué es? Este es un poco el diagrama de una conexión. Obviamente, hay muchos más puntos intermedios entre cliente y servidor que esto, pero esto es un diagrama un poquito más simplificado, por así decir. Como ustedes saben, estoy seguro, en el internet ahí uno rebota de un lado a otro, de un lado a otro, un montón de veces antes de llegar a donde uno tiene que llegar. Pero a grandes rasgos funciona así. El cliente está representado con un IP de este lado. Un IP es un número subdividido así. Es básicamente 3 dígitos, un punto. Pueden ser, bueno, un número de máximo 3 dígitos, va hasta de 1 a 255. Bueno, en realidad de 0 a 255. Los valores posibles y va dividido por un punto. Son 4 como numeritos de 0 a 255. Este es el identificador que dice, ok,
que esto separa a cualquier, no quiero decir persona, pero cualquier entidad en una red está representada por esto. Esto es un protocolo, este IP se llama un IPv4, que es el estándar viejo y pues más común de IPs. Digamos, si alguna vez ustedes se han metido a travesar en un router en sus casas, muy probablemente vean algo como, vean que todos los IPs adentro de su casa son como algo como 192.168.0. Algo. Eso es lo más común. Hay otro que se llama IPv6, que se usa, es alfanumérico. Se ve un poquito más feo, es más largo y un poco más pues hay más valores posibles, ya que la razón que se inventó el IPv6 es porque, pues como pueden imaginarse, la cantidad de entidades, de aparatos realmente en el mundo ya fácilmente sobrepasó la cantidad de IPs posibles en un número con 4 subdivisiones y valores de 0.55. Entonces también existe el IPv6. Pero bueno, dejando eso de por lado. Entonces el cliente está representado con un IP y el servidor similarmente está representado con un IP diferente. ¿Y qué pasa? Ok, el cliente, por decir algo, el cliente quiere ir a mipagina.com. Ustedes entran al navegador web, ponen mipagina.com en la barra de navegación y le dan enter. Esto lo que hace es mandar un request, que es ¿cómo se llama? El tipo pues de mensaje que se manda. Es un request de, ok, yo quiero este sitio. Mipagina.com es una forma de representar un sitio web, un IP, con algo un poquito más, algo que le dicen human legible, que es más legible para personas. Digamos, si ustedes quieren entrar a Facebook o a lo que sea, ustedes no quieren escribir 192, 168, taca, 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 todas las veces, porque eso es confuso y uno se le va a un 1 o un 2 y uno termina en otro lado completamente. Es mucho más confuso. Entonces, ¿cómo sirve esto? Hay servidores intermedios en el Internet que se llaman DNS. En sus siglas en inglés es Domain Name Server, si no me equivoco. Que son servidores grandes que básicamente son una tablita que dicen, ok, mi página.com corresponde a este IP. Y así para todas las páginas web. Hay varios DNS, hay muchos servicios de DNS. Hay DNS de Google, hay DNS de Cloudflare, hay el DNS que proveen la mayoría de los proveedores de red. Hay un montón de opciones de DNS, pero al fin y al cabo lo que hacen es convierten esta página web .com, .ru, .co, .cr, todo esto lo convierte a un IP. Entonces, bueno, pasamos el DNS y esto se vuelve entonces es el mismo request del cliente, pero ahora va dirigido a el IP de este servidor. Entonces, el servidor recibe este request y dependiendo de qué tipo de request sea, va a mandar una respuesta al cliente. Ahora, esta respuesta, ¿qué puede ser? Pues aquí pueden ver una tablita que muestra cuáles pueden ser, digamos, las respuestas a ciertos requests. El request más común para, por ejemplo, yo quiero entrar a una página web, muéstrame la página web, es el request get, que esto lo mandaría el cliente. El request get recibiría una respuesta, dependiendo de si es un request válido, de 200 más la página web o lo que sea, que sería la respuesta correcta, que sería, ok, el request está bien, tome una página web, tome un archivo HTML con su CSS correspondiente, su JavaScript correspondiente. La otra opción es un error que estoy seguro que en algún momento en sus vidas han visto, que es un error 404, que es not found, de no se encontró. Básicamente, el cliente hizo un pedido del servidor de algo que no tiene el servidor. Ahora, ¿cómo sabemos que tiene el servidor? Pues eso viene todo del lado del servidor. El servidor tiene su propio sistema de archivos, puede tener acceso a bases de datos, puede tener acceso a un sinfín de cosas, de programas hasta.
de operaciones corriendo por detrás que proveerían una respuesta. Por ejemplo, lo más común es un sistema de archivos. Si uno va a una página web, por ejemplo, no sé, si uno va a la página web de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y uno pone eie.ucr.ac.cr y uno pone slash, ese slash típicamente lo que significa dentro al menos de una estructura de HTML más básica, ese slash significa, ok, deme, es un acceso directo al sistema de archivos. Entonces, si yo pongo slash, no sé, matrícula.pdf y resulta que en el folder base, por así decirlo, de esa página web hay un archivo que se llama matrícula.pdf y tiene, no sé, las instrucciones para matricular. Entonces ahí el servidor recibiría ese request de GET y mandaría un response de 200. Ok, tome, aquí está el archivo. Y se lo mandaría al cliente. Similarmente, si el archivo no está ahí, mandaría un 404. Acá hay otros, digamos, verbos, les dicen, que representan diferentes acciones que pueden tomar lugar. Por ejemplo, post, eso típicamente se usa para crear algo del lado del servidor. Cuando el cliente manda un post, es ok, créeme un archivo, créeme una entrada en esta base de datos, taca, 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 lo que ustedes quieran. Un put es lo que se usaría para actualizar algo que está en el servidor. Por ejemplo, yo quiero que el archivo ya no se llame matrícula.pdf, yo quiero que se llame matrícula 1. Eso sería un put. Eso sería un patch. Un put sería si yo quiero reemplazar matrícula.pdf con otro archivo PDF, por ejemplo. Y también pueden ver aquí, hay respuestas similares, 404 si no se encuentra, 204 si no se encuentra un contenido con ese valor. También está el verbo delete, que bueno, muy obviamente lo que hace es borrar algo, es el opuesto de post. Pero sí, como pueden ver, ocurren muchas cosas del lado del servidor para facilitar el acceso al cliente, sea quien sea, de diferentes cosas. Si vinieron los talleres pasados, que la mayoría vinieron, saben que con un archivo HTML básico, si ustedes tienen eso en un servidor nada más, el cliente cada vez que entra al servidor, el servidor les va a tirar eso y ya, y va a ser igual siempre. Pero pensemos un poquito más en una funcionalidad real. Cuando yo entro a una página web, yo no quiero siempre ver lo mismo. Yo quiero que la página web se actualice dinámicamente. Por ejemplo, si es una página web, por decir algo, con un horario de buses o de trenes o lo que sea, yo quiero que me diga qué hora es y qué buses son los siguientes. Yo no quiero nada más ver una fotico de un bus y decir, ay, qué lindo. Ahí es donde entra el concepto de dinamismo. Las páginas web modernas realmente son dinámicas. Y ahí es donde, sí, a ver, ay Jesús, ok. Y ahí es donde entra el punto 2. ¿Qué es el backend? ¿Por qué se necesita ese procesamiento del lado del servidor? Entonces le voy a pasar esto a mi compañero Giancarlo. Y Silvio también. Ok, gracias Jordi. Creo que no me está... Ya. Sí, listo. Listo. Bueno, entonces, como nos explicó Jordi, la web consiste de recursos que están alojados en diferentes sistemas y estos sistemas se comunican entre ellos a través de mensajes, el protocolo HTTP. Entonces, la necesidad del backend es como algo intrínseco en la web porque yo no tengo todos los recursos que necesito en mi computadora y entonces los tengo que pedir a otra parte. Esa otra parte donde uno pide los recursos es lo que uno podría conocer como el backend. Y a mí me parece que la palabra backend también se podría asociar con los elementos que usualmente intervienen cuando un servidor recibe una solicitud. Ok, entonces uno tiene, pues, pasar la diapositiva, por favor. Sí, claro. Ok, uno entonces, ¿cómo publica el contenido que quiere servir
en su servidor. Lo que uno hace es guardar un conjunto de páginas web, de archivos, de estilos, de scripts en una computadora que esté conectada a internet, la cual se llama servidor, y en realidad podría ser cualquier computadora, podría ser una laptop, podría ser una computadora de escritorio, podría ser una computadora especializada para ser de servidor. En realidad el hardware no es lo importante. Lo que sí es fundamentalmente importante es que esté corriendo un software especial que se llama servidor web. O sea, cuando hablamos de servidor web, en realidad estamos hablando de software. Lo que hace a mi servidor, un servidor web, es que esté corriendo este programa. Y lo que hace este software es quedarse pegado en un lugar. Él está escuchando en un puerto de la computadora a que le lleguen solicitudes. Él se queda ahí escuchando a que llegue el evento de que le están pidiendo algún recurso. Entonces lo que hace es, cuando le llega ese recurso, él va y busca en dónde está el recurso y lo devuelve. Esto del puerto 80 es nada más como, podemos verlo como un lugar donde él se queda pegado escuchando, pero esto es algo que puede cambiar, se puede modificar. Lo importante es entender que el servidor es un programa que se mantiene corriendo, esperando que le lleguen solicitudes de un cliente para acceder a un recurso. Y o sea que, bueno, este servidor web tiene que saber dónde están estos recursos. Entonces, hay que poder configurarlos y decirles en dónde están estos recursos. Los servidores web tienen archivos de configuración. Ahorita vamos a ver algunos. Y ahí es donde uno les puede decir en dónde está el sitio web de uno, dónde está ese contenido que uno quiere servir. Y también se le pueden agregar módulos para extender funcionalidad y bueno, se puede configurar un montón de cosas. Estos son algunos servidores web populares. Nginx, lo vamos a utilizar para los ejemplos que tenemos preparados. Apache y Microsoft IIS. Estos son algunos que nada más muestro para que vayan conociendo algunas opciones, que por si los escuchan por ahí ya sepan que son servidores web y para que vean que es nada más un programa que uno descarga, instala como cualquier otro. La única diferencia es que es un programa especial que se queda esperando solicitudes del cliente para resolverlas y volver contenido. Tal como dice mi compañero, digamos, ya llegamos al punto en el que, bueno, primeramente en los talleres anteriores contábamos con un archivo que teníamos en nuestros computadores, ahí describíamos cómo se iba a ver la página, también describíamos en las hojas de estilo cómo era que se iba a desplegar, cómo era que se iban a desplegar los diferentes colores y los diferentes fuentes, y a este punto entonces lo que queremos saber es cómo llevamos esa información desde un sitio centralizado a cada uno de los computadores, ¿verdad? Entonces, bueno, los servidores más populares, Apache y Nginx. Apache tuvo un largo historial, digamos, siendo el número uno. Apache es históricamente muy querido porque fue un proyecto también de software abierto y estuvo reinando por mucho tiempo en el ámbito de servidores web. Sin embargo, Apache ya para la actualidad se está quedando corto, la tecnología está siendo sustituida porque Apache funcionaba muy bien cuando los servidores eran centralizados, cuando los servidores tenían pocas peticiones y esas peticiones se realizaban y no había un tráfico tan gigantesco como el que tenemos en los últimos tiempos. Entonces, Apache es una tecnología que ya está siendo sustituida y Nginx es el favorito hasta este punto. Sin embargo, digamos, nosotros siempre vamos a ver Apache, si en algún momento tenemos que trabajar en esto, siempre vamos a ver Apache en muchos lugares. ¿Por qué? Porque al igual que PHP, que gran parte de Facebook todavía está hecha en PHP, no por ser una tecnología ya pasada, va a desaparecer de la web es inmensa. Entonces, tenemos estos dos que son, digamos, los más notorios. Apache, que es una tecnología que tiene muchísimo peso todavía y que hace su trabajo, pero Nginx viene a suplir todas las deficiencias, todas las carencias que tenía Apache en cuanto a rendimiento y capacidad de maniabilidad. O sea, que se le pueda configurar, que se le pueda cambiar, que se le pueda hacer funcionar de muchísimas formas.
porque en este caso, digamos, Nginx, el servicio Nginx, perdón, el software de Nginx no está previsto únicamente para servir web, sino que él tiene una gran cantidad de funcionalidades, como dice mi compañero Silvio. Él trabaja con módulos y cada uno de estos módulos puede hacer que él soporte otros protocolos o que soporte otro tipo de contenido o otro tipo de tareas como lo que puede ser mantener un servidor de correo o un servidor de streaming de video para cámaras de vigilancia o streaming de videojuegos o cualquier otra, otra tarea similar. Listo. Ujú. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de el tipo de contenido que sirven los servidores web. Jordi hablaba un poco de que el contenido estático era aquel que no cambiaba automáticamente entre consultas y que entonces si yo quiero una página más dinámica voy a tener contenido que cambia en el tiempo, ¿verdad? Eh, yo les dije entonces que para publicar un sitio web, uno lo que hace es guardar páginas web, imágenes, documentos, etcétera, recursos en algún lugar del servidor. Uno configura el servidor para decirle, bueno, aquí es donde están los recursos y cuando a usted le llegue una consulta del cliente, búsquelos acá y resuelva, envíe una copia de vuelta. Si nosotros publicamos un sitio web de esta forma, entonces lo que tenemos es un sitio web con páginas estáticas. La web, digamos, en este momento tiene un montón de sitios web que son puras páginas estáticas. O sea, hay servidores que están sirviendo contenido estático y de hecho al inicio la web era mayormente servidores que están sirviendo contenido estático. Y una página web estática, nada más para recordar, es una página web que no cambia automáticamente entre consultas. Ahorita quiero enseñarles un ejemplo. Vamos a mostrarles un servidor web corriendo que está sirviendo contenido estático. Entonces necesito el control. Adelante. Y me dice si le está dando la opción. Ok, un segundo. Listo. Ok, ahí se ve bien todos. Listo. Ok, entonces vamos al ejemplo. Bueno, yo en mi máquina ya tengo instalado Nginx, que es el software que es el servidor web, y lo quiero poner a correr para que sirva contenido estático. Entonces vamos a utilizar una configuración particular que es esta que dice My Nginx Static Conf. Voy a abrirla para que veamos cuál es el contenido y voy a explicar un poco qué se trata esto. Ok, esto que dice Worker Process 1, esto es nada más, esto lo que quiere decir es que vamos a correr solamente una instancia de Nginx, un solo proceso. PID nginx/nginx.pid, esto lo que dice es que va a guardar el process ID, que es un número que identifica el proceso en mi sistema, lo va a guardar en un archivo. Y esto luego va a ser útil porque vamos a necesitar terminar el proceso, mandarle una señal para que termine, que deje de correr, para luego cargar otra vez una instancia de Nginx, pero con otra configuración. Cuando veamos los ejemplos que generan contenido dinámico. Esto normalmente, digamos, este tipo de ficheros, como lo que es el access log o el error log o el PID, se utiliza, digamos, a nivel de IT, porque normalmente el server no está solo en el computador. Tenemos un servidor, digamos, tenemos el servidor web, pero a la vez el servidor, la máquina, la computadora, es una computadora que está corriendo muchas instancias de otros softwares, ¿verdad? Que está sirviendo muchas otras cosas, que tiene un montón de procesos ejecutando. Entonces, digamos, esta configuración, lo que le estamos pidiendo es que nos coloque este PID en un archivo en específico, uno que nosotros sabemos dónde se encuentra. Y no tendría sentido, digamos, guardarlo si no fuéramos a hacer nada con él, pero como digamos, el server, además de correr, nosotros solemos tener otras reglas de ejecución en el sistema. Tenemos tal vez scripts que hacen algo con el server, que no lo levantan directamente, sino que levantan, qué sé yo, por ejemplo, un almacenamiento remoto
antes del server, porque resulta que en ese almacenamiento remoto están partes de los ficheros que tiene que cargar o demás. Entonces, en este tipo de cosas, nosotros queremos poder congelar el server, poder hacerle un stop, poder hacerlo un terminate, un kill, muchas otras señales, tal como dice el compañero Silvio, y en ese caso es útil usar este tipo de configuración. Tal y como dice el compañero, este fichero, digamos, sería una configuración bastante pequeña, no es la única que existe, porque existen miles de maneras de hacer funcionar el server, pero esta es una de las maneras que nosotros queremos compartir porque nos parece útil y ojalá que ustedes puedan también hacer uso de esto. Continuamos. Sí, gracias. Sí, bueno, aquí, esta parte que dice user Silvio, esto es nada más, esto lo que quiere decir es que el proceso en Nginx va a correr a nombre de este usuario Silvio, que es mi usuario. Este bloque de eventos, esta variable de Worker Connections define la cantidad de conexiones máximas que puede manejar un solo proceso. Luego aquí está, bueno, lo que mencionaba Giancarlo del Access Log. Aquí es donde va a quedar, esto podemos ver más adelante, aquí es donde van a quedar, esto es un archivo de texto donde van a quedar almacenados los accesos, las solicitudes que se le han hecho al servidor web. Charset UTF-8, esto es la codificación que va a tener el contenido que yo le voy a devolver como respuesta al cliente. Solo antes de continuar, digamos, a alguien se le ocurriría por qué sería importante cambiar el user con el cual está ejecutando el server. ¿Por qué no simplemente lo corremos con el usuario por defecto, que es el root? Tal vez, ¿cuál sería una de esas razones por las que requerimos utilizar un usuario en específico para este servidor web? No sé si alguien querrá compartir. Por seguridad, para que nadie lo edite y arruine todo el progreso que se lleva. Exactamente. Esa es una de las principales, digamos, fuerzas de Linux, y es que muchos de los procesos se les asigna también un usuario, no únicamente, digamos, al humano, no únicamente a la persona que está utilizando el computador, sino que suelen haber una cierta forma de aislar procesos, restringiéndole sus permisos a través de un usuario. En este caso, digamos, el user Silvio sería el usuario común y corriente de Silvio, pero ¿qué restringe eso? Que este service va a levantar, va a poder leer objetos, va a poder leer ficheros en el ambiente de Silvio, pero no va a poder ir a hacer lo mismo con otros ficheros tal vez del sistema, tal vez de importancia de systemd, y nos da ese grado de seguridad. De igual manera, los eventos, digamos, la cantidad de conexiones corriendo es una manera de limitar un poco qué tantas peticiones me pueden hacer, qué tantas personas pueden iniciar sesión con mi servidor, porque existen, por ejemplo, scripts maliciosos que lo que tratan es de levantar varias sesiones, ¿verdad? Y empezar a conectar y tratar de llenar la memoria de la computadora. Entonces, todo esto más que todo son restricciones básicas, muy básicas, pero que requerimos, aunque sea una configuración sencilla, requerimos para que en la medida de lo posible el servidor, así funcionando estático, tenga esas previsiones. Sí. Luego, no sé si mi compañero Silvio lo va a mencionar, digamos, pero lo que sigue es el include de los tipos. Este main types lo que contiene adentro es un fichero que contiene adentro una gran cantidad de equivalencias. Él le dice a Nginx una terminación, por ejemplo, MP4, y él dice MP4 viene a MPEG, ¿verdad? Alguna tecnología. Entonces, alguna de las tecnologías que él maneja, él la relaciona con alguna terminación de archivo o con algún formato de los populares en web, ¿verdad? Es más que todo como un diccionario, por verlo de alguna manera, es una equivalencia entre tecnologías que maneja el Nginx y los tags que se le dan popularmente. Ok, tenemos entonces un montón de variables. Esto, ustedes podrían revisar la documentación de Nginx y ver el detalle de cada una y ver cuáles son los valores que puede tener y el efecto que tiene. Acá entonces vamos a continuar con este bloque que dice server. Esto que dice Listen 80 es el puerto que yo les mencionaba. Este puerto uno lo puede cambiar y poner el número que uno quiera. No,
no exactamente, pero uno podría tratar de cambiarlo. En este caso lo vamos a dejar por defecto, que es el puerto 80, es el puerto que está determinado por default para que ahí se quede el servidor web escuchando. Esto que dice server name localhost, esto aquí le estamos dando como nombre al luego web y le estamos diciendo que entonces él responde a solicitudes que busquen a localhost. Luego el bloque de location, aquí es donde uno le dice dónde están los recursos. Les dije que uno publica, digamos, uno guarda los recursos y después le tiene que decir en dónde están. Esta es una de esas instrucciones para decirle a Nginx dónde buscar los recursos. Y Acá le estamos restringimos. diciendo que cuando me busquen algo en el slash, o sea, localhost slash, o ese slash se puede omitir. Entonces, cuando busquen algo ahí, en ese URL, él comienza a buscar en esta carpeta, nginx/static site. Cualquier cosa que no tenga una ruta más allá de la raíz del server, o sea, la raíz del server, al igual que en Unix, una dirección en Linux o en Mac, su dirección más baja sería el slash, o sea, la raíz. Eso es más o menos equivalente como al C2 puntos / de Windows. No podemos bajar más de eso porque ya ese es el directorio que nos sostiene todos los demás. Entonces, lo primero que definimos nosotros, tal y como dice el compañero Silvio, es la raíz del servidor. Ahí es donde van a caer todas las peticiones que no entren en ningún otro tipo de regla. Por ejemplo, por decirlo de alguna manera, tenemos un case y ese es el caso default. Ahí es donde él va a ir a buscar todas aquellas cosas que no tenemos en alguno de las otras localizaciones. Él va a ir a buscarla a la raíz por defecto. Solamente para mencionar, el server name, ese localhost, sería sustituido por un dominio en el caso de que contáramos con uno. En el caso de que contáramos con un dominio y que hayamos pagado por el derecho de utilizar algún dominio, por ejemplo, ucr.ac.cr. Entonces, este localhost iría sustituido por ese dominio o ya sea por la IP del servidor, la IP con que él publica a alguna red. En el caso de que el servidor esté en varias redes, eso va a definir cuál es a la que él va apuntando o hay maneras de configurarlo para que él sirva hacia todas las redes. Uh-huh. Bueno, vamos a ver entonces dónde es que el servidor web va a empezar a buscar cuando hace match con esta regla de location. Voy a abrir entonces esa carpeta. Es esta que está acá, Nginx y Static Site. Acá lo que tenemos es nuestro contenido estático. Es un archivo HTML. Lo voy a abrir para verlo. Y esto es, bueno, tenemos en dos. Esto es HTML que ustedes ya conocen. Esto es un archivo HTML, tiene el contenido de una página web. Aquí tiene un título y un header. Ok, entonces ahora terminamos de hablar de estas reglas. Solo falta esta parte que tal vez es importante mencionarla. Aquí estamos diciéndole al servidor web que cuando surja alguno de estos errores, estos son códigos de error de HTTP, entonces busque la respuesta para ese error de nuevo en este recurso. Ok, entonces voy a ejecutar un comando que vamos a utilizar para arrancar ya el servidor web con esta configuración estática y ya que el servidor web quede sirviendo contenido estático. Aquí de lo que se va a encargar el compañero es un poco de lo que se conoce como IT, que sería la parte de administración del sistema. Entonces, en este punto lo que estamos haciendo es levantar el servicio de Nginx y lo vamos a poner a correr con esta configuración que ya explicamos. Entonces, es una configuración muy sencilla. Vamos a correr el proceso y el proceso lo único que va a hacer en este caso sería entregar los datos de esa ruta, de esa raíz. Y ahí únicamente tenemos un index muy sencillo, que es el que acabamos de mostrar. Entonces, esto sería el caso más básico de ejecutar únicamente el servicio web
solo, sin ningún otro tipo de software satélite y sirviendo datos estáticos que no van a aportarnos ningún dinamismo, pero que era en principio la función del servidor web mucho tiempo atrás, ¿verdad? Antes de que la web se hiciera tan dinámica como los últimos tiempos. Entonces vamos a ver cómo Silvio ejecuta esto. Es un programa que se ejecuta desde la línea de comandos de algún sistema operativo de tipo Unix. Y entonces los comandos, la sucesión de comandos es la que muestra aquí el compañero. Sí, aquí vamos a ejecutar Nginx y vamos a, esto que dice "-c", le vamos a pasar un parámetro a Nginx para decirle arranque y corre con esta configuración. Esta configuración es el archivo de configuración que acabamos de ver. Luego, esta parte que dice "-p" es otro parámetro que lo que le dice es cuál es el prefijo de las rutas que él utiliza aquí dentro del archivo de configuración. Entonces, por ejemplo, esto que dice Nginx static site, esto no es una ruta completa en el sistema de archivos. Para que él pueda encontrar los archivos, lo que hace es ponerle lo que diga es el resultado de pwd, que es nada más imprima cuál es el directorio actual. Esto es esto. Y se lo va a meter, como quien dice, de prefijo a esta ruta. Así es como él sabe dónde encontrarlas. Voy a correrlo entonces. Ok, ya debería estar corriendo. Entonces, bueno, sí, ya deberían estar en Nginx escuchando solicitudes. Vamos a hacer una solicitud y veamos qué pasa. Localhost y // y me vuelve hello world. Aquí. En este caso, estamos viendo un error, digamos, que podría sucederle a cualquiera de ustedes, que es que se encuentra en caché, la página se encuentra en caché. Entonces, el navegador nos devuelve a nosotros, un dato que ya... ¿Será que editamos otro directorio? Bueno, Déjame ver. normalmente puede pasar que la página se encuentra en caché y nosotros realicemos algún cambio cuando estamos desarrollando, más que todo. Realicemos algún cambio, pero que a la hora de servir lo que es el navegador simplemente se actúe eso, diga, yo ya lo pedí hace tiempo, lo tengo aquí en caché, entonces para ahorrar red, para ahorrar demás recursos, lo que haga sea sacar de caché Vean el error que el cometí. archivo. Vean el error que cometí. Aquí puse dynamic conf, entonces está corriendo otro archivo de configuración que no hemos visto. Aquí nada más fue que me equivoqué y me parece que puse el archivo que no era. Aquí tenemos que poner static, ¿verdad? Es este archivo. Tengo que terminar el proceso antes de poder arrancarlo de nuevo. Ok. Ahora Estos sí, errores, digamos, nos suelen fijamos que pasar está con en mucha static. frecuencia, pero lo importante es que seamos capaces de ver qué es lo que está pasando, de entender qué es lo que está pasando, y bueno, ya el compañero se percató de esto, pero suelen ser errores muy frecuentes, que si uno no entiende bien qué es lo que pasa, entonces se puede perder un poco. Pero ya el compañero vio, digamos, estábamos usando una configuración diferente, pero sigue siendo válido el caso en el cual la caché del navegador permanece el archivo sin editar. Entonces, dentro de las recomendaciones que nosotros damos a la hora de desarrollar es que se utilice el modo privado, ¿verdad? La búsqueda privada, porque esa búsqueda no guarda caché. Entonces, ella siempre va a volver a hacer la petición al servidor. Siempre vamos a tener lo que el servidor da y no nos va a estar generando un espejismo a la hora de que estamos desarrollando soluciones en Nginx o en cualquier otro servidor. Correcto. Bueno, entonces aquí vemos el HTML que es. Aquí le acabamos de hacer un cambio. Este es index HTML y si ven la ruta está en static site. Ahí es donde nosotros le dijimos al servidor web que iba a estar el contenido. Y acá lo importante es entender que este contenido no va a cambiar automáticamente. No hay nada programado que cambie el contenido de esta página web ni del lado del cliente ni del lado del servidor.
si yo quiero que cambie el contenido de la página, tengo que hacerlo manualmente todas las veces que yo quiero ver un cambio. Entonces podemos agregarle igual la segunda parte. Este cambio lo vemos y como vieron, tiene que ser manual. Digamos, no hay ningún programa corriendo. Esto es contenido estático. Y de esto se tratan las páginas estáticas. Ok, vamos a volver a la presentación. Toque. Ok, entonces ya vimos qué es contenido estático, corrimos el ejemplo. Ahora digamos que uno quiere que la página web no se vea exactamente igual todas las veces que uno le consulta, sino que uno quiere que cambie algo o que cambie la página para el beneficio del usuario. Esas son páginas dinámicas. Las páginas dinámicas tienen comportamiento ya sea del lado del cliente o del lado del servidor. En el taller de JavaScript, para los que estuvimos en el taller, nosotros vimos que uno puede programar comportamiento para las páginas web. Entonces lo que uno hace es escribir un script en JavaScript y ese script lo asocia con un archivo HTML y entonces ahora ese script puede cambiar dinámicamente el contenido de la página, ¿verdad? Puede modificar la estructura del HTML. Eso que vimos nosotros es comportamiento de una página web programado del lado del cliente. O sea que eso es código que corre en el navegador y es típicamente JavaScript. Como casi 100% JavaScript, me parece que hay otras opciones, pero JavaScript es como lo que se van a encontrar comúnmente. Pero entonces hay razones por las que uno quisiera modificar dinámicamente una página web en el servidor y no en el cliente. No sé, tal vez si a ustedes se les ocurre alguna razón para hacer esto. ¿Cuál sería una razón para querer darle ese dinamismo a la página web, pero desde el servidor y no en el cliente? Acuérdense de cualquier cosa, pueden responder en el chat si quieren. Ah, bueno, ahí está. Paulino respondió que compartir contenidos que otros clientes dan, puede ser. Sí, Sí. sí, está bien. Sí, en realidad tenemos varias razones. Entre las razones uno podría decir que, por ejemplo, si mi página web necesita acceder a recursos que no son fáciles de acceder desde el navegador, o sea, desde el cliente, por ejemplo, acceso a datos o archivos privados o a una base de datos, en este caso lo que comentó de compartir datos de un cliente, posiblemente esos datos se almacenan en algún lugar, en algún archivo, en una base de datos, y entonces eso queda en el servidor, ¿verdad? Y para sacarlo, para que otro cliente lo pueda ver, entonces tiene que pedírselo al servidor, y entonces eso es código que tiene que correr en el servidor, porque no tiene acceso directo desde el navegador. Otra razón es por seguridad. Un usuario no debería poder ver el código que se ejecuta en el servidor. En cambio, el JavaScript está con el navegador. Él tiene acceso al código fuente y puede ver qué está ejecutándose en su navegador. Y usualmente siempre es como recomendable que si usted puede esconder código, lo haga, porque digamos que hay gente malintencionada, maliciosa, que va a intentar encontrar vulnerabilidades en su código, va a intentar encontrar errores para aprovecharse y obtener algún beneficio. Entonces, el código del servidor pues nos protege en ese sentido, es código que el cliente no va a poder ver. Sí, otra razón podría ser una cuestión computacional que, por ejemplo, en esta era en la que todos tenemos celulares y tenemos relojes que se conectan a internet y hasta inclusive piezas que van ligadas a la medicina que también se incorporan a nuestros cuerpos, muchas veces esos artefactos, con tal de realizar hacerlo más sencillo, hacerlo más pequeño, suelen recortarse sus capacidades tanto de batería como de procesamiento y demás. Entonces, de igual manera, requerimos que los cálculos, de todo lo que es el procesamiento pesado y demás, se realice en un computador de mayor capacidad, ya sea que esté
cercano al dispositivo o que esté centrado, que esté, digamos, concentrado ese proceso, ese procesamiento en algún tipo de servicio, lo que llaman la nube, ¿verdad? Pero no únicamente la nube se está quedando con todo, digamos, hace poco tiempo todo era la nube, ¿verdad? Pero ahorita está tratando de hacerse un poco un mix entre ambas cosas. No queremos que todo esté en la nube, no queremos que todo esté en el dispositivo. Queremos que haya una repartición correcta de tareas, pero en sí, mucho procesamiento pesado se suele siempre llevar hacia un servidor de estos. Entonces, continuemos. Así es. Ujú. Sí, bueno, voy a explicar esta imagen que puse acá. Entonces, el código que corre en el navegador típicamente es JavaScript. Eso fue lo que vimos en el taller pasado. Entonces, para generar contenido dinámico, uno programa comportamiento del lado del servidor y esta imagen es un ejemplo nada más. Vean que esto es un documento HTML como los que ya conocemos, pero aquí tiene como unos textos extraños y esto es código de Python que va a generar HTML dinámicamente dependiendo de lo que tengan estas variables de Python. Esto es nada más un for, esto es un loop y aquí está explorando la navegación y por cada ítem de navegación va a imprimir un caption que tiene la navegación. Esto es nada más para ejemplificar un template. Entonces vamos a ver ahora en el ejemplo un código que hace algo muy parecido. Ok, voy a enseñarles entonces dos ejemplos de los que el contenido de la página web se cambia dinámicamente, pero en el servidor. Es código corriendo en el servidor. Ok. Ok, entonces acá en mi computadora tengo, además del servidor web instalado, además de Nginx, tengo otro programa que trabaja con el servidor web y que se utiliza para poder servir contenido generado de forma dinámica en el servidor. Lo que tengo instalado es un servidor de FastCGI y esto es un programa que permite al cliente consultar los datos generados por un programa ejecutado en el servidor. Y este programa, algo interesante es que puede ser un programa en cualquier lenguaje, puede estar escrito en cualquier lenguaje. Ahorita les vamos a enseñar el ejemplo que tenemos. Vamos entonces al archivo de configuración de este ejemplo. La tecnología CGI se concentra digamos, darle a Nginx un poquito más de poder. Le damos a Nginx el poder de hacer peticiones a un service, a un programa, un proceso que se está ejecutando en la computadora y que está pendiente, digamos, de Nginx para que resuelva problemas que Nginx no puede resolver por sí solo o que requiere de este software de terceros. Este CGI, vamos a ver que, bueno, tal vez como dice el compañero Silvio, la mayor tarea de él es darnos esa posibilidad de convertir una petición al servidor web en una ejecución en nuestro servidor, en nuestro computador. Entonces, ahora no solamente queremos que Nginx vaya y busque un archivo a la ruta, sino que ahora lo que queremos es que Nginx vaya y dispare la ejecución de un script, de un programa, de algún ejecutable, a partir de este programa intermedio que va a ser el que se va a encargar de escuchar, evaluar y ejecutar y responder a Nginx algo al respecto. Sí, este es el archivo de configuración que para este ejemplo de contenido dinámico. La parte inicial de la configuración es exactamente igual. El servidor está escuchando en el mismo puerto, responde el mismo nombre. Incluso tiene el location del root configurado de la misma manera. Y acá la diferencia es esta. Tenemos otra regla de location. Y aquí lo que estamos diciendo es el contenido que el cliente solicite que esté en /CGI, empiece a buscarlo en esta carpeta, Nginx Dynamic Site. Vamos a ver esa carpeta. Está en Nginx Dynamic Site y CGI. Acá entonces voy a abrir el script. Ok, este script, digamos, lo que tiene son instrucciones de la terminal, del intérprete de comandos.
Acá voy a explicar un poco qué es lo que tiene este script. En realidad este script es súper sencillo, es muy sencillo. Acá lo primero que vamos a hacer es guardar en una variable que se llama now el resultado de ejecutar el comando date. Y voy a ejecutar el comando date para que lo vean. Date me devuelve la fecha y hora. Entonces, ven que conforme lo voy ejecutando, también va pasando el tiempo, entonces podemos ver el cambio de los segundos, puedo ver el cambio en la fecha. Entonces, lo que hace esta línea es agarrar este resultado de este texto y lo guarda en una variable now. Luego, el comando echo lo que hace es como imprimir como salida este string, que esto, si lo ven, esto es un HTML común y corriente. Esto es una hilera de caracteres. Esto es un archivo HTML. Como lo Echo sería escribimos. se puede comparar con el comando printf en algunos lenguajes de programación, y el que ustedes ya conocen, console.log, que sería el con el que el programa de JavaScript, el lenguaje de JavaScript imprime hacia consola. Entonces, aquí únicamente estamos viendo dos comandos, tal y como dice el compañero, comando echo y comando date. Ambos son muy sencillos, y este string de múltiples líneas estamos tratando de imprimirlo con echo. Este slash quiere decirle a echo que continúa en la línea más abajo, ¿verdad? Que continúa, el comando continúa, para que él no dé un error de que diga, hey, no hay nada aquí que tenga que imprimir. No, búsquelo abajo, y como un string en bash, que es este lenguaje, se puede definir en múltiples líneas. Es hasta que cerramos las dos comillas al final, que ya él toma eso como el final del string. Sí, acá vemos entonces que es una hilera de caracteres que representa contenido HTML. Acá entonces, ¿qué es lo interesante? Vamos a ver estas dos variables. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir esto que dice acá por el valor de las variables. Hostname es una variable que tiene, digamos, nos devuelve el valor del hostname que tengo en mi máquina. En mi máquina tengo ahorita el hostname de Ubuntu. Estoy creando Ubuntu y le puse Ubuntu, entonces eso es lo que nos va a devolver. Y now es esta variable que hemos declarado acá, que tiene el texto que nos devuelve este comando. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa cuando llega una consulta? Este script va a arrancar nuevamente. Cada vez que me lo pidan, va a correr, y como el tiempo avanza, entonces vamos a ver el cambio que tiene ejecutar date en diferentes momentos. Voy entonces a levantar el servicio con esta configuración, dynamic conf. Bueno, primero terminamos de explicar esto que falta, muy brevemente. Y también, Silvio, ejecutemos el script por sí solo, por fuera, para que las personas vean lo que produce el script. Digamos, podemos hacer una ejecución aquí en la misma línea de comandos del script, ¿verdad? Sin tener nada que ver con el navegador web, sin tener nada que ver con lo demás, con FSGI. Únicamente le decimos al sistema operativo, corre este script, y ese script lo único que nos hace es un print. Nos tira información a la terminal. Entonces, como podemos ver, hizo la sustitución en el caso de Ubuntu para el hostname y el date, la misma salida de date anteriormente, pero incrustada en el HTML. ¿Por qué? Porque todo el string se imprime y con esos cambios. Y ahora nuevamente la volvió a ejecutar Silvio, y se ve entonces que el date ha cambiado, ese cambio. Entonces ahora tenemos un script que nos da un resultado en HTML que está cambiando según el momento en el que lo ejecutamos. Sí, exactamente. Bueno, esta línea que dice include, esto corresponde a, con esto incluimos un archivo de configuración de fastCGI. Luego acá en fastCGI param, esto es un parámetro que le vamos a pasar al servidor de fastCGI para que él sepa cuál es el script que tiene que arrancar. Entonces el parámetro que le vamos a pasar es el nombre del script. Y el nombre del script se construye con primero el document root, que sería el root que nosotros definimos acá en este bloque de location, y luego le pone a la par el script name que uno está buscando. Entonces, cuando
haga la consulta en el navegador, voy a poner el URL, el nombre del script, voy a poner script CGI. Y esto que dice fast CGI pass, esto es para decirle al servidor de fast CGI, ok, usted se va a quedar escuchando acá en este punto. Esto que dice Unix FSI wrap.socket, pueden verlo como un endpoint, como un lugar en donde él se va a quedar ahí escuchando. Algo Eso es parecido a lo que hace el servidor web también. Esto un es un punto servidor igual. terminal, un socket, un punto terminal en el cual entonces le estamos diciendo al proceso de Nginx, usted va a ir a buscar respuestas allá, va a obtener respuestas de esa dirección. Un socket Unix viene a hacer el mismo trabajo que hacen los sockets TCP, pero no lo hace afuera en red, sino que lo hace adentro y está mapeado a memoria, a direcciones, ¿verdad? Entonces, afuera nosotros íbamos a una dirección de red, pero aquí venimos a una dirección de memoria y entonces ambos procesos se comunican por ese socket de Unix y ahorita el compañero se los va a mostrar. Digamos, es un archivo que está aquí junto a los demás archivos, pero que él no es un fichero como tal, sino que es un punto donde cuando nosotros escribimos, al otro proceso le va a operar eso como una entrada y el otro proceso verá qué hace con esos datos y los devuelve por ahí mismo, por ese mismo socket. Entonces, procedamos con correr estos ejemplos y tal vez tratemos de continuar para que nos aproveche el tiempo lo máximo. Ok. Voy a atender el servidor web que está corriendo actualmente porque tienen la configuración para servir contenido estático. Lo tengo y ahora entonces le tengo que poner que es la configuración dinámica. Ok, entonces ya está corriendo, el servidor web está esperando solicitudes y vamos a hacer una solicitud para ver qué nos responde. Localhost, hostname, aquí ponemos CGI porque nosotros dijimos que cuando íbamos a poner /CGI lo tenía que buscar, ya le habíamos dicho dónde buscarlo, entonces es ahí mismo. Buscamos script CGI y este es el resultado. Vean que aquí, ven que esto ya es texto. Esto es una copia ya de HTML generado. Esto acá ya no es dinámico. Esto es texto simple. Lo dinámico entonces corre del lado del servidor. Si yo vuelvo a consultar, a pedir este recurso, noten que cambia. Conforme avanza el tiempo, ahí va cambiando y esto es contenido dinámico. Esto es una página web dinámica que va cambiando automáticamente. Entonces, tal y como dice como dice el compañero, hicimos lo mismo que ustedes podían haber hecho con JavaScript, ¿verdad? Colocar una hora que se iba cambiando conforme se iba consultando la página. Pero entonces, esta ejecución, la parte programada, la parte que se iba a ejecutar y que iba a generar este texto, ya no está ocurriendo en el cliente, ya tenemos control de eso sobre el servidor. Entonces, ¿para qué es útil este tipo de cosas? Digamos, una utilidad más es precisamente eso. Yo quiero poder, por ejemplo, tengo una aplicación de celular, pero yo quiero que esa aplicación de celular se actualice. Si yo hiciera la ejecución en la aplicación de celular, tendría que actualizar una por una todas las aplicaciones de celular para que ellas tengan esa nueva facultad, esa nueva función o ese nuevo programa. En cambio, cuando yo hago este tipo de ejecución, estoy cambiando únicamente en un sitio la ejecución y lo que llega al celular seguirá siendo estático, lo que llega al dispositivo seguirá siendo estático y ya en el dispositivo, como dice el compañero, nos olvidamos de esa parte, nos olvidamos de esos que podría ser errores de ejecución o de cualquier otro tipo o tiempos de ejecución en el dispositivo por ser de menor capacidad que el servidor. Sí. Giancarlo, tenemos otro ejemplo que traía una base de datos plana. No sé si tenemos chance de enseñarlo. Sí, mostremos ese. Rápidamente pasamos por ese y entonces dejamos claro el concepto de base de datos plana. Una base de datos plana vendría a ser lo que se utilizaba antes de las bases de datos, digamos, convencionales, las actuales. Podemos ver como una base de datos, no sé si ustedes conocen, digamos, las tablas CSV
una tabla CSV suele estar separada por algún carácter especial. Puede ser tabular, puede ser pipes, coma o puntos y comas, guiones o comillas. Las tablas, digamos, lo que hacían entonces, en el momento en que se concibieron, era simplemente mantener columnas y correlacionar, perdón, relacionarlas entre ellas, ¿verdad? Tengo una relación entre líneas o tengo una relación entre columnas, y entonces de esa manera yo administro mis datos y los indexo de alguna manera, puede ser a través de alguna columna o demás, pero solían ser nada más una tabla en un archivo de texto plano. Posteriormente ya se incluyeron otro tipo de archivos, XML y lo que ustedes producen, por ejemplo, con Excel, demás, eso se consideraba también base de datos, ya no es plana porque ya el contenido no se está guardando, en todos los casos no se está guardando como texto plano en almacenamiento, sino que muchas veces se binariza, se comprime y demás. Y posteriormente llegaron las SQL, que ya serían otra tecnología con una manera de recorrerla con toda una serie de funciones y una serie de comandos para operar sobre esas bases de datos ya más elaboradas. Entonces, nosotros venimos a hacer aquí una base de datos plana, sencillita, para que se saquen muchos de ustedes. Nosotros sabemos que tienen esa idea de base de datos muy abstracta, muy lejana. ¿Qué será eso, verdad? Entonces, vamos a hacer este ejemplo muy pequeño con lo más sencillo que se puede tener de una base de datos para que ustedes ya vean una interacción y le pierdan el miedo a lo que son las bases de datos. SQL sí es más complejo, sí requiere estudiar y requiere, digamos, conocer los comandos y cómo interactuar con ella, pero ya verán que, digamos, el concepto de base de datos es más que todo esto. Tenemos datos correlacionados a alguna punto en el que puedo indexarles, alguna columna la utilizo yo para sacar los demás datos y simplemente obtengo eso del servidor y lo veo reflejado en el lado del cliente. Listo. Entonces, tenemos un archivo de configuración, pero es prácticamente el mismo de Dynamic. Aquí lo que cambiamos es decirle que, bueno, ahora cuando busque por un CGI, ejecute el que está acá, ¿verdad? Le estamos cambiando la ruta del contenido. Estamos como diciéndole, ahora búsquelo acá. Y aquí es donde tenemos el script que va a consultar la base de datos plana, que es este archivo de CSV que está ahí afuera. Ok, esto entonces lo que hace es guardar una variable número. Este comando grep lo que hace es hacer un match de una hilera de caracteres. Aquí está diciendo que haga que busque este archivo y que haga como que busque las líneas que hacen match con ese carácter, con esta hilera de caracteres. Y luego el comando cut, esto me parece que entonces lo que debe hacer es Toma contar, la Giancarlo. columna, toma la Oh, segunda columna. Cut, toma la segunda columna. Entonces, vean que nada más agregamos una línea más a nuestro script. Ahora podemos ejecutarlo en la línea de comandos para que los compañeros vean. Ah, bueno, pero en este caso no, porque no tenemos query string. query Entonces, string, sí. query string, vamos a ejecutarlo en el navegador y le vamos a enviar a través del URL un valor para que a la hora de ejecutarse este script realice la acción. Entonces, Ok, pidámosle la cantidad de naranjas. Entonces, ven que aquí nos devuelve cantidad de naranjas y la cantidad. ahora rápidamente cambiemos, digamos, la base de datos. En este caso, nuestro archivo plano. Pongámosle ahí, no sé, 89 naranjas. Ujú. Cambio el dato, lo guardo, vuelvo a hacer la consulta y ya me tira que son 89 naranjas. Bueno, como ustedes pueden ver, en este caso hicimos muy primitivamente una petición a Nginx, corrimos un contenido dinámico y consultamos una base de datos. No es la base de datos que vamos a utilizar, digamos, cuando estamos trabajando ya profesionalmente, pero es un ejemplo para que quede claro, digamos, qué es lo que se hace a grandes rasgos en las otras tecnologías y deje de ser, digamos, tan abstracto
abstracto lo que realiza Django o las demás tecnologías, Node.js y demás, y se vea más familiar con lo que, lo que se hacía anteriormente. Entonces, tal vez ahora podemos proseguir. Ok, bueno, este tipo de aplicaciones que hemos mostrado, las aplicaciones CGI, son de las primeras aplicaciones que se hicieron para poder generar páginas web dinámicas desde el lado del servidor. Pero entonces hay diferentes razones por las que uno quisiera utilizar algo como Django, que es un web framework, y bueno, los compañeros van a continuar con esa parte. Ok, si quiere compartir pantalla, yo continúo acá. Listo. Ok, gracias. De un toque nada más. De hecho, a ver cómo estamos de tiempo. Ok, sí, yo creo que estamos tal vez un poquito muy tallados. Pasemos adelante y entonces ya por lo menos queda claro todo lo que vendría a ser por debajo, pero muy, muy crudamente, ¿verdad? Django, lo que queremos es como que vean los gateos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Los baby steps de un servidor web dinámico. Entonces, ya la parte de Django no queremos pensamos que se va a facilitar un poquito más, tomando en comparación el ejemplo muy sencillo, ¿verdad? De un servidor con contenido dinámico y una pequeña base de datos, ¿verdad? Entonces, vamos con la introducción de Django, ¿verdad? Estructura y propósito. Ajá. ¿Qué es Django? Bueno, primero que todo, Django es un framework. Ya metemos la palabra framework. El framework lo que hace es englobar una gran cantidad de tecnologías, digamos, referentes a un mismo tema. Django proviene, perdón, Django, yo tengo la maña de decirle Django, no me copien eso. Django tiene digamos, las características de que proviene de Python, fue prácticamente completamente hecho en Python, y ya en el próximo taller vamos a ver lo que es Python. Y Python cuenta con una gran comunidad, un gran apego, digamos, a los desarrolladores. Hay mucho amor hacia Python y hay muchísima colaboración en la comunidad del software libre. Entonces, eso le ha dado a Django una fuerza muy grande por encima de las otras tecnologías que compiten con Django. Y bueno, más que todo, algunas curiosidades son como que su nombre proviene de un guitarrista de jazz, ¿verdad? Simplemente el fundador del proyecto le gustaba muchísimo el jazz, entonces dice, este guitarrista va a ser el nombre de mi proyecto. Y una de las características que Django es el eslogan de ellos, digamos, es que Django es para perfeccionistas, para personas que quieren que, digamos, que las cosas sean limpias, que sean bonitas y que queden bien, pero que tienen un deadline, que tienen que acabar con el trabajo, que no se pueden meter en todo lo que hicimos ahorita nosotros, digamos, a mano. Ellos no pueden hacer esto, tenemos que desarrollar y tenemos que hacer las cosas rápido, no podemos meternos en puntualidades. Entonces, ¿qué más tenemos? Ok, bueno, características de Django. El primero es el enfoque de Django. Django viene a tratar de ser lo más, muy rápido, digamos, ser un servicio muy rápido que responda a grandes peticiones de archivos y de ejecuciones. Django tiene una cosa que no tiene, digamos, el hosting estático, que es el hosting estático cuando yo tengo mi web server. El web server, lo que ya vimos en Nginx, a la hora de buscar un archivo estático, él únicamente va y lo busca en el almacenamiento y lo sirve. Y ya, entonces toma el archivo y lo envía a través de Internet. Esto es muy rápido. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ejecución en medio. En el momento en el que metemos una ejecución, ya tenemos un tiempo de ejecución, ya tenemos que probar reglas, ya tenemos que seguir una estructura de órdenes que no nos va a tomar, digamos, un tiempo cero, sino que va a tomarnos un tiempo ahí, dependiendo de qué tan pesada es, de qué tan pesada es la carga de procesamiento que le estamos poniendo al servidor, nos va a tomar más o menos tiempo. Entonces, Django, a pesar de ser de Python, trata de ser en sus módulos más importantes compilado y trata de que la tecnología sea lo más limpia y lo menos interactiva, digamos, meterlo la menor cantidad de ejecución en medio para que sea muy rápido.
bueno, tal y como ya mencioné, la gran comunidad de soporte. Django tiene todas, digamos, todos sus módulos, todos sus paquetes son distribuidos a través de la aplicación pip, que pronto la veremos a la hora de instalar, que proviene de Python y que permite que todos los módulos de Django sean fácilmente distribuidos, y lo que nos permite es centralizar un poquito de dónde es que vienen todas estas piezas de Django. Y la gran comunidad de Python, que es una comunidad muy desarrolladora, es una comunidad muy cooperativa, y que normalmente Python, o históricamente Python no ha logrado ser muy popular, así como lo es JavaScript, pero se ha mantenido siempre estable, no ha bajado en popularidad, no ha subido, pero se ha mantenido estable. Entonces espera que siga siendo una tecnología muy querida durante los próximos años. Ahora, ¿qué tiene Django que no tiene otras tecnologías y que no tiene lo que nosotros acabamos de hacer? Por ejemplo, no tiene autenticación, no tiene un sitio de administración, no tenemos una manera fácil de administrar. ¿Qué tiene que hacer Silvio si quiere administrar el sitio que acabamos de hacer? Tiene que meterse en el command line, tiene que meterse a meter códigos, a meter comandos, y toda la administración se hace en remoto a través de la línea de comandos, y eso normalmente requiere un alto nivel de expertise. La parte de autenticación, que sería la parte de cómo ingreso yo datos o cómo saco yo datos del sitio web, pero desde afuera, cómo me identifico yo, ya sea por medio de un token, ya sea por medio de una contraseña o una clave, como la que están en los sitios de matrícula de la universidad. Tenemos que autenticarnos de alguna manera, porque no podemos simplemente ingresar a todos los recursos. Tenemos que tener recursos restringidos, y esto de Django ya nos da gran cantidad de las herramientas necesarias por defecto para poder hacer este tipo de tareas. Ahora bien, otra característica de Django es la escalabilidad para las aplicaciones de gran demanda. Es decir, de Django es muy fácil continuar un proyecto. ¿Por qué? Porque de Django es estructurado y es limpio. Trata de obligar a seguir una regla de desarrollo, ¿verdad? Ya verán ustedes luego que Python requiere una cosa que es tabular el código, y que obliga a hacer eso, y entonces el código siempre tiene que estar tabulado, siempre tiene que estar limpio para poder ejecutarlo. De igual manera, Django toma esa característica de Python y hace lo mismo con la estructura del proyecto. Continuemos. Sí, ¿por qué vamos a usar Django? Bueno, Django lo queremos usar en un tipo de proyecto que sea de gran duración, que involucre una gran cantidad de desarrolladores, o sea, que tenemos que coordinar a muchas personas y no podemos dar rienda suelta a la creatividad digamos, de cómo es que todo el mundo quiere administrar el sistema y demás. No queremos que sea una estructura en la que podemos desarrollar, que restrinja un poco, pero que no deje de ser flexible. Ahora bien, el tiempo. Django requiere mucho más tiempo que otras tecnologías digamos, menos desarrolladas o menos enfocadas a este tipo de proyectos grandes o medianos, y entonces requiere un tiempo de aprendizaje y un tiempo para practicarlo un poquito mayor. Pero sin embargo, Django devuelve ese tiempo invertido con la gran flexibilidad que tiene. Entonces, la flexibilidad permite que el desarrollo de los sitios pueda darse de manera muy orgánica, únicamente usando elementos de Django, que podamos usar Django prácticamente para cualquier aplicación web, y que no sea necesario involucrar tecnologías de terceros, porque Django ya nos provee, la comunidad de Django y Django, el proyecto central, nos provee de muchísimas herramientas para realizar este tipo de tareas. Entonces, mostremos. Bueno, ahora bien, Django tiene una estructura que suele ser con lo que más se explica Django, que es una estructura de tipo modelo vista controlador. Aquí lo que tenemos en Django son tres grandes grupos que interaccionan entre ellos. Lo primero vendría a ser el modelo. El modelo vendría a ser lo que estructura los datos que tenemos almacenados en la base de datos. Ustedes vieron en el ejemplo anterior que teníamos una base de datos y era una tabla. Esa tabla no tenía estructura de nada, era únicamente una línea que nos asociaba una fruta con una cantidad de elementos. Entonces, veremos en el próximo taller que en Python es posible utilizar modelos en forma de una cosa que se llaman clases, y vamos a ponerle reglas a cómo es que se van a almacenar esos elementos en base de datos. Ahora, Django también posee
una parte que es la vista. La vista se conoce como todo aquello que el usuario va a ver. Todo lo que el usuario va a observar de nuestro sitio web corresponde al elemento vista. Entonces, si nos regresamos al ejemplo anterior, la vista vendría a ser el script donde estamos haciendo el eco. Según mostró Silvio, el script donde estábamos haciendo eco, ¿verdad? Y estábamos imprimiendo un HTML, prácticamente eso sería la parte de la vista, ¿verdad? Ahí tenemos una descripción en HTML que ya ustedes saben, algunos de ustedes saben, la mayoría, cómo se realiza. Bueno, pues entonces, Django, perdón, la vista sería manejada por este elemento. Y ahora el elemento controlador. ¿Qué es el elemento controlador? Controlador es todo el programa, todo el código que está alrededor de conectar estos dos con el usuario. Todo lo que utilicemos, todas nuestras reglas, todas nuestras rutinas que conecten nuestra base de datos hacia la vista para generar esta vista con el usuario, sería la parte de control de Django. Ok, ahora bien, Django no utiliza una base de datos plana. Django tiene que utilizar una base de datos muchísimo más desarrollada que una base de datos plana, porque la base de datos plana ya se queda corta para las necesidades actuales. Entonces, por defecto, Django utiliza una cosa que se llama SQLite. SQLite es una gran, digamos, tecnología, no está enfocado hacia todos los ambientes, hacia todas las necesidades, pero es una gran opción para utilizarla como base de datos por defecto, ya que le entrega a Django, al control de Django, toda la gubernatura, todo lo que es la parte de controlar la base de datos directamente desde Django. Existen otras bases de datos que necesitan correr como un proceso aparte, ¿verdad? Y también necesitan un socket a través del cual comunicarse con Django. Pero SQLite normalmente lo vamos a encontrar como un binario, como un archivo que se encuentra en el mismo proyecto. En la misma raíz del proyecto va a estar ese archivo. Ya no es un archivo plano, es un binario. Ya no podemos ingresar tan fácil como abrir un editor. Tenemos que utilizar alguna utilidad de Bash o necesitamos utilizar alguna biblioteca de Python o de C++ o de lo que sea para ir a leer esa base de datos a través de comandos, rutinas o algún otro tipo de interfaz de API. Entonces, dentro de las características de SQLite 3 es que es pequeño, es muy pequeño porque no requiere un proceso que lo mantenga vivo, sino que él es un archivo, ¿verdad? Y está codificado. SQLite 3 también, o sea, la tecnología como tal, es la biblioteca que hace toda la interacción con este archivo. Pequeño, rápido y confiable. Confiable porque, bueno, toda la ejecución se le relega a el operario, al operador de la base de datos. Poca dependencia de terceros, o sea, requiere muy poco para levantarse una base de datos de esto. No requiere de bibliotecas o de algunos otros software corriendo en el servidor, sino que ya él con lo más mínimo que está programado dentro de la librería puede ejecutar. Y una de las grandes características de SQLite es que posee todas las características, digamos, acordadas en el estándar de SQL para hacer un engine completamente compatible con cualquier otro engine de SQL. Bueno, SQLite es muy famoso en la actualidad porque es dentro de sus características de los sistemas de base de datos más utilizados en móviles y en una gran cantidad de las computadoras para usuarios, computadores personales. Entonces, eso es SQLite. En el próximo taller lo vamos a ver, digamos, en el proyecto, cuando lo mostremos. Adelante. Ahora bien, la parte de la vista. Ustedes vieron que en el script que hicimos de Bash teníamos el código HTML y sustituíamos a través de este código unas variables en medio del código. Eso es más o menos lo que vendría a ser un template. Un template es una parte de código estática a la que le estamos aportando elementos dinámicos, ¿verdad? Entonces, en Django ya no lo hacemos de esta manera, ya en Django no lo hacemos haciendo un string y simplemente metiéndole ahí en medio de las variables, sino que en Django ya tenemos una estructura y ya tenemos un formato.
Los dos formatos que utiliza Django por defecto es el Django Template Language y el Jinja 2, que es, digamos, el engine de templates, la tecnología de templates más popular y más famosa que hay en la actualidad. Entonces, ellas tienen una sintaxis similar, una sintaxis prácticamente igual en lo que nos compete utilizar del template, y sería que, al igual que hicimos en el ejemplo con Silvio, tenemos strings, pero lo podemos guardar ya sea en nuestro código de Django o como un archivo aparte, ¿verdad? Tenemos un archivo donde escribimos un texto y en ese texto introducimos algunas características de control, algunos caracteres que le van a permitir al programa, cuando está leyendo ese texto, saber dónde es que tiene que sustituir qué. Entonces, lo que son las variables se cambian o las variables se insertan en el template con la doble llave. Cuando colocamos una doble llave y cerramos esa doble llave, en el interior de esa doble llave colocamos un valor de una variable. Entonces, esa variable vendría a ser, al igual que vimos la base de datos anterior, tenemos un valor asociado, una fruta y un número. En este caso, tendríamos un nombre y ese nombre nos asociaría a un valor. Vamos a llegar a colocar ese valor dentro de ese string. Entonces, por ejemplo, podemos colocar colocar en este valor Jinja 2 y a la hora de que hacemos el render, a la hora de que parseamos esos valores y los introducimos en el template, ya nos genera un string, nos genera un texto final que es el que vamos a enviar o el que vamos a colocar en nuestra página. Luego tenemos lo que son los tags. Los tags son estructuras son también estructuras de control, pero ya más tradicionales, digamos, del lado de programación. Por ejemplo, lo que son if, else o case, o lo que son for, ¿verdad? Que ya los vimos en JavaScript. Queremos iterar o queremos en algún momento poner algo, pero en algún momento no poner algo, dependiendo de qué sea lo que tenemos en ese contenido. Y entonces ahí es donde entran los tags. Digamos, estos códigos, al utilizarlos en el template, nos va a permitir realizar tareas muy similares a programar mientras estamos colocando los elementos sobre el template. Tenemos también los filters. Los filters toman un dato de una variable, pero lo pasan por una función y lo procesan, o sea, lo postprocesan al punto en el que lo tomamos, luego lo postprocesan y por último ya ahora sí lo ponen. Y los comentarios serían elementos que se van a ignorar a la hora de hacer el render y no se van a colocar en el HTML ni siquiera como comentarios de HTML. O sea, no van a salir del servidor de ningún momento y es más que todo para saber qué es lo que tenemos en nuestro template. Ahora continuamos rápidamente. Aquí mi compañero David entonces va a hablar de lo que son la configuración de las URLs. Vamos a hablar un poquito, sí, como decía Giancarlo, de la configuración de las URLs, ¿verdad? Más que todo, cómo hace Django para procesar una petición. Entonces, bueno, lo primero que hace es que importa un archivo, que luego lo vamos a ver más adelante, se llama settings.py, que es donde, pues, básicamente están todas las configuraciones principales, ¿verdad? de nuestro proyecto. Una de las más importantes en este caso es el root URL conf, o este URL conf que ven acá en la presentación, porque ese le dice a Django básicamente hacia dónde tiene que ir. De acuerdo a lo que está solicitando el usuario, acá lo metimos como un señorcito que le está diciendo ¿verdad? A la petición, le dice, yo sé para dónde va usted. Entonces, ya eso pasa a la vista y ese es el modelo que ya vimos que nos explicó Giancarlo, que era el de modelo. Entonces, este URL conf es básicamente como, ¿qué se puede decir? Como una librería o una lista que controla el despliegue de las vistas. Entonces, la manera que funciona es que lee la URL que el usuario envió y lo va comparando uno con las del proyecto hasta que encuentra la primera coincidencia y ya luego entonces, ¿verdad? Le dice, para esta URL llame este código, otra URL
llame a este otro. Eso se lo pasa a la plantilla y ya la plantilla renderiza y es lo que le muestra al usuario, ¿verdad? En ese caso. Entonces, cada entrada, ¿verdad? Que llega acá al URL conf tiene una vista asociada. Primero pasa como un objeto función y se necesita llamar, luego lo vamos a ver ya cuando veamos los archivos más a fondo, hay que llamar cada uno de esos modelos, ¿verdad? Al archivo principal. Acá, si ustedes ven, el usuario hace la petición, pasa acá al URL conf, pasa a la vista. La vista lo que hace es que interactúa con el modelo, como nos decía Giancarlo, el modelo agarra, intercambia datos con la base de la vista, que ya tiene toda la información y dice, ok, tome plantilla, vaya, muéstrese. Y eso es lo que le llega al usuario. Si quieres pasas ahí, Jordi. Vamos a hablar un poco de, es como una filosofía detrás de esto que les acabo de decir, de cómo maneja las peticiones Django y también de Django en general, que es el loose coupling, ¿verdad? Entonces, esta filosofía lo que dice es que si dos piezas están débilmente acopladas, los cambios sobre una de ellas va a tener poco o ningún efecto sobre la otra. Entonces, es una manera de diseñar software, digamos, aprovechando el valor o la importancia, digamos, que puede tener el realizar cambios, ¿verdad? Esporádicos o, no sé, ¿verdad? No, de manera inesperada, ¿verdad? Entonces, si dos piezas, o dos aplicaciones o lo que sea están acopladas de una manera no tan estrecha, es más fácil realizar cambios en una sin afectar tanto a la otra. Lo dice muy claro, digamos, acá cuando está Brad Tight, que es apretado, hay más interdependencia, más coordinación y más flujo de información, ¿verdad? Entonces, de hecho, Giancarlo también nos decía que usualmente uno utiliza Django cuando hay muchos desarrolladores o colaboradores. Entonces, pues esta filosofía es súper importante. De hecho, en otras plataformas de desarrollo web, se maneja diferente lo que les decía de la URL, por aplicaciones PHP. La URL en la aplicación está designada dependiendo de dónde se coloca el código en el sistema de archivos, ¿verdad? O creo que es el Web Python Cherry Pie, que correspondía el URL a donde estaba el código. Entonces, hacer un pequeño cambio ahí o alguna pequeña modificación, si el proyecto es pequeño o, ¿verdad?, no es tan masivo, no se vuelve tan tedioso, pero ya imaginémonos un proyecto bastante grande y necesitemos hacer, o sea, cambios en el nombre de una URL o algo así. Con Django eso no pasa. Es muy sencillo modificar una cosa y vincularlo a otra. Jordi, si quieres pasar a la que sigue. Ahora bien, esta parte es importante entenderlo porque cuando hagamos el primer proyecto, ya, o sea, hay proyectos y hay aplicaciones. Entonces, una aplicación, de una manera más sencilla, está compuesta por modelos, funciones, vistas, plantillas. Tiene una función en específico, ¿verdad? Y un proyecto pues es como el todo, ¿verdad?, lo que lo envuelve. Entonces, en un proyecto podemos tener, ¿verdad?, innumerable cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, vamos a ver si nos da chance, les mostramos una página web que se está desarrollando en el TCU, que es de una compañía de transportes de buses, ¿verdad? Ese es el proyecto general, que es el grande que viene acá, y tiene distintas aplicaciones. Si queremos, por ejemplo, saber el horario de los buses, diseñamos una aplicación para eso. Si queremos una aplicación que nos indique si hay noticias nuevas por lo del COVID, pues creamos una. No necesariamente cada aplicación pues
sea, hay que, o está relacionada directamente con una página, con un template de una plantilla, sino que pueden haber múltiples aplicaciones dentro de una misma plantilla. Con eso no hay ningún problema. Ahora vamos a ver los principales archivos que encontramos en estos proyectos, ¿verdad? De aplicaciones. Si quieres pasar a la que sigue, Jordi. Cuando se crea un proyecto, él por default le va a crear estos archivos que están acá. Si ustedes ven, pues todos tienen extensión. Podemos hablar un poquito de cada uno, porque sí lo vamos a necesitar para la próxima semana. Por ejemplo, el manage.py. Manage.py es básicamente, sirve para realizar todo tipo de tareas administrativas. Si ustedes cuando empiecen a travesear, instalemos Django, van a ver que hay un comando, bueno, se llama Django admin, y luego con eso usted pues ingresa cualquier comando y hace muchas cosas, desde solicitar ayuda, ver cómo está el estado del proyecto, ese tipo de cosas. Manage.py es básicamente lo mismo, pero no tenemos que ejecutar el Django admin, nada más manage.py y el comando que queremos. Luego de estos otros 4 de acá, quizás el más importante más tiene uno que tener un poquito de cuidados con el settings.py, porque ese contiene la configuración de todo el proyecto. Jordi, si quieres pasar, yo creo que ahí está un poquito explicado cada uno. Vamos a ver. Para que sigue. Ajá, en el manage.py, como les decía, estos son algunos de los comandos, ¿verdad? Más importantes. Ahí pues esto es un recorte de esa caja negra que a veces se vuelve tenebrosa, ¿verdad? Esa línea de comandos. Pero, por ejemplo, si ustedes ponen manage.py help, pues le tira toda la ayuda necesaria, todos los comandos que hay ahí, ya ustedes pueden ver, ¿verdad? Todo tipo de cosas. Versión para ver la versión que tenemos instalada, de Python, de Django. El Start Project, que es uno de los que vamos a usar en el puro inicio para crear el proyecto. Check, que está relacionado con el estado del proyecto, para ver si hay algún errorcillo por ahí que estamos pasando por alto. Make migrations, migrate, estos se relacionan con lo que son bases de datos. Luego por ahí los vamos a estar usando run server para correr para un servidor ahí local y estar viendo pues los cambios que se realizan en nuestro proyecto. Pasamos a la que sigue, Jordi, por favor. Les decía del settings.py, ¿verdad? Que tenía como las configuraciones más importantes. Acá, si ustedes ven ahí en esta parte de acá, a la esquina derecha abajo, de aplicaciones instaladas, cada vez que uno crea una aplicación y pues la desarrolla, hay que incluirla al proyecto, ¿verdad? Para que funcione. Entonces, todo esto se hace en el settings. Lo que tiene que ver con las bases de datos es, en este caso, pues ¿verdad? Ya vimos que la que viene por default es SQLite 3, se puede cambiar también el static URL, que es para darle, ¿verdad? La ruta las rutas, digamos, de los archivos media o los archivos estáticos, de las URLs estáticas, todo esto se maneja desde el settings.py, entonces hay que tener ahí cuidado, pero esto es como el cerebro de nuestro proyecto. Pasamos a la que sigue, Jordi. Ok, aquí... Ajá. Adelante, aquí, bueno, ajá. Aquí vamos a poner una analogía con lo que ya vimos en el capítulo 2, que si ustedes recuerdan, digamos, teníamos Nginx. Nginx recibe una petición tal y como dice la figurita aquí,
una petición del usuario, ¿verdad? Entonces, Nginx, por un lado, servía los datos estáticos, ¿verdad? Lo que eran, en aquel caso, el index.http, .html, que era únicamente un hello world. Pero Nginx también necesitaba hablar con FSGI para que FSGI ejecutara un script y ese script produciera un HTML o alguna salida de tipo web dinámica que ya fue procesada. Entonces, de igual manera, aquí tenemos ya lo que es ese mismo funcionamiento con este elemento que se llama el WSGI, que vendría a ser como lo mismo que hacía el CGI, ¿verdad? No lo mismo porque por algo se le llama diferente, pero en este caso vendría a tomar ese papel que tenía el CGI, que el CGI quiere decir Common Gateway Interface, ¿verdad? Porque lo que hacía era hacer de mediador entre Nginx, o sea, entre nuestro servidor web y nuestro script. Pero ya nosotros no tenemos un script, ya no tenemos un solo programa, no tenemos un solo script que está ahí, digamos, en memoria y que llega a FSGI y lo levanta, lo ejecuta y lo toma su salida y la envía a Nginx. O sea, ya no es tan simple como eso. Ahora ya, como estaba mostrando el compañero en complejidad, Django es toda una aplicación web, todo un service web que está ejecutando en la computadora en todo momento. Entonces, Unicorn vendría a ser este WSGI que mantiene Django corriendo, lo mantiene en un estado en memoria y él hace de intermediario entre Nginx y Django. Entonces, viene a cumplir más o menos la misma función que ya vimos, ¿verdad? Un programa que lo que hace es escuchar por un socket y con ese socket tomar algún tipo de decisión sobre qué se puede ejecutar, qué no, y lo ejecuta, toma esa salida de esa ejecución y se la devuelve a Nginx, pero en este caso ya Unicorn tiene un proceso más complejo del otro lado, no tiene un script como tan sencillo como el que vimos, ¿verdad? Que nada más era un echo, era un print, sino que ahora ya tenemos todo un framework que está ahí ejecutando todo un web service que está ejecutando, que está tomando memoria y que está en todo momento requiriendo procesamiento y que en todo momento requiere mantenerse vivo. Y de igual manera es Django quien interactúa con la base de datos y Nginx todo eso se olvida, él nada más toma datos que ya Unicorn le dio para que los envíe al usuario y para el usuario todo eso es ¿verdad? Oculto. Ahora el compañero Roger nos va a mostrar lo que es la instalación de Django, que es con lo que vamos a concluir este taller para que ustedes puedan, intenten seguir esto y puedan, el otro taller ya vamos a meternos a los archivos, vamos a ver dónde está qué y señalar lo que vimos ya hoy, pero entonces continuemos con esta sección. Listo. Ya una vez entendido todo lo que está detrás de Django, por decirlo así, vamos a ver cómo podemos trabajar con él desde nuestras máquinas. Primero, como ya vimos, el lenguaje que funciona en Django es Python, es el lenguaje del framework, por lo que debemos tener primero Python instalado en nuestros computadores. Entonces, con el link a continuación, nos podemos mover a este link, luego le damos de download de la versión. Y continúo. Y esto descargará un ejecutable en nuestros computadores. Nada más lo ejecutamos y seleccionamos la opción de Install Now. Aquí se va a instalar todos los recursos necesarios, inclusive el pip. Esperamos que se complete la instalación y nos aparecerá esta ventana que nos menciona que se instaló con éxito. Ya con esto tendremos Python en nuestra computadora. Y si queremos probar, nada más abrimos una consola y ejecutamos el comando Python. Esto abrirá una terminal para poder ejecutar comandos de Python desde nuestro command prompt. Entonces ya con esto podemos verificar que Python está instalado en nuestros computadores. Y solo una nota ahí, para los que estén con Linux, ustedes usarían su manejador de paquetes para instalar Python. Y una vez que estén adentro del ambiente de Python, usando el comando Python, los comandos son iguales en Linux y en Windows o en Mac hasta.
Sí, sí, ahí nada más es el sudo apt-get, install y Python, listo. Y ahora, ¿cómo descargamos de Django? De Django es un framework de Python, por lo que lo descargamos mediante el instalador de paquetes de Python. Entonces podemos ejecutar dos comandos. Podemos usar solo el del pip, que es el instalador de paquetes, y le damos pip install de Django, y con esto ya nos debería funcionar. Si en caso estamos teniendo problemas con el pip, dice que no nos reconoce este comando, utilizamos Python en sí y hacemos py o Python -m porque es un módulo, y ahora ejecutamos el comando pip install de Django. Entonces cualquiera de estas dos opciones sirven. Y en este link que está abajo, si acaso tienen algún problema con pip, ahí se pueden como instruir a ver para ver cómo lo pueden solucionar y usarlo directamente como una nota extra. ¿Qué lo pasa? Sí, ahí ya lo pasé, no sale todavía. No. ¿Ahora? Ajá, ahora sí. Entonces ya instalado de Django en nuestros computadores, ¿cómo creamos un proyecto? Son dos comandos sencillos. Entonces para crear el proyecto necesitamos ejecutar el comando de Django admin, que antes lo mencionaron. Le ponemos start project y el nombre del proyecto. Aquí le ponemos cualquier nombre. Nada más cuando creamos esto tenemos que crearlo en un folder donde, como para tenerlo ordenado, porque esto va a crear un nuevo folder en nuestra computadora. Entonces es importante saber dónde hacemos este comando, dónde ejecutamos este comando, en qué dirección. Y el nombre le podemos poner cualquier nombre. En este ejemplo yo creo un proyecto llamado prueba. Y ahora ya creado nuestro proyecto, este proyecto no tendrá nada aún, por obvias razones, es un proyecto nuevo, pero ya se puede levantar para ver que sí se creó correctamente el proyecto. Entonces lo que debemos hacer es acceder a la ruta de la carpeta de nuestro proyecto, en este caso prueba, y luego ejecutamos el comando py manage.py, que fue el archivo de configuración que mencionamos antes, y run server. Esto va a hacer que se levante nuestro proyecto de Django de manera local en nuestros computadores. Al ejecutar este comando deberían salir estos mensajes de que todo salió bien, y podemos ver que nos sale Start Development Server y nos da un link. Ese es el link en el que vamos a poder ver nuestro proyecto de Django en el navegador. Aquí, como es local, nos tira la dirección local y el puerto 8000. Entonces, si tomamos este link y lo ponemos en nuestro navegador, ¿qué le pasa? Nos saldrá esta pantalla. Entonces ya con este link nos saldrá que el de Django se instaló correctamente en nuestro proyecto, y ya podremos empezar a trabajar desde la ruta interna de nuestro proyecto y agregar archivos y todo eso, que lo veremos en el próximo taller. Pero ya con este mensaje ya podemos cerciorarnos de que podemos crear proyectos de Django, podemos levantarlos y ya se instaló todo correctamente en nuestros computadores. Y muchas gracias. Sí, muchas gracias por la atención durante el taller. Aquí tenemos un espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna duda o quiere cualquier aclaración sobre cualquier tema, pues aquí estamos disponibles, como les dije, por chat. Si quieren pueden hablar, como prefieren. Bueno, digo, ojalá todo quedara claro, entonces parece. Sí, tal vez como mencionar que la otra semana ya vamos a ver más como Python y ya ver un proyecto de Django en sí, para como que ya podemos ver toda la información que vimos en uso, que creo que es lo que falta. Sí, sí, bueno, los esperamos la semana que viene para el taller siguiente, y muchas gracias por el tiempo. Espero que le hayan sacado provecho. La grabación esta de Zoom se las estaremos mandando por correo, igual que les mandaron el link para la presentación de hoy. Apenas esté procesado por Zoom, para que tengan acceso a la presentación, y también para cualquier persona que no haya podido presentarse o llegara tarde y se perdiera alguna sección. Pero sí, muchas gracias por su tiempo, y los vemos la semana siguiente, ojalá.